de los medios, sabemos que hoy no hay sesión y que se dieran el tiempo de poder venir a escucharnos, lo valoro muchísimo, pero bueno, es un tema muy importante y mis amigos, compañeros del Colegio de Abogados y Sociedad Civil tenían ya citas aquí y por lo tanto pues ya no podían venir otro día, entonces era hoy y por eso hicimos esta invitación. Hace un poco más de un mes, México y Sinaloa despertó con la verdad. Una verdad que las y los sinaloenses venimos exigiendo desde hace 2 años de narcoguerra, de 631 días de narcoguerra, de 21 meses de narcoguerra en el estado de Sinaloa. Y por fin, lamentablemente, pero por parte de Estados Unidos, no de México, da la razón a todas esas voces. Teníamos un narcogobernador, un narcogobierno con un pacto criminal donde las y los sinaloenses exigíamos justicia, exigíamos la verdad y sobre todo que hubiera mano dura para que Rocha Moya enfrentara la situación y que sobre todo se hiciera a un lado, porque no iba a llegar como a este momento, no llega la paz. Y sigue todos los días, de verdad cuando se los decimos, todos los días pasando cosas en el estado de Sinaloa. Y los datos hablan por sí solos. 2,815 homicidios, 3,878 personas desaparecidas y más del 70% siguen sin ser localizados. Entre ellos 108 niñas y niños y menores asesinados, 333 niñas y niños y menores desaparecidos, 10,809 vehículos robados, solo 33 detenidos han sido enjuiciados por este delito, 3,817 negocios y comercios asaltados, 170,000 millones de pesos en daño económico. Una caída del 35% de la economía de Sinaloa, 38,000 empleos perdidos, casi 7,000 empresas y negocios cerrados. Esa es la situación en el estado de Sinaloa. Sí, pidió licencia o renuncia, ya no sabemos, el gobernador Rocha, pero las cosas no han cambiado. Su interina es cómplice y parte del problema. Necesitábamos que dejaran a una persona que no fuera del mismo grupo político, porque lo único que hizo fue continuar con una estrategia que no ha funcionado para nada. ¿Qué necesitamos en este momento? Que se vayan los narcopolíticos del estado de Sinaloa. Y por eso, mis compañeros del Colegio de Abogados y Sociedad Civil hoy se presentan ante ustedes con una solicitud por parte de ellos para la desaparición de poderes. Les doy el uso de la palabra a mis compañeros. Gracias. Muy buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Beltrán Verduzco, soy presidente nacional de la Alianza Mexicana de Abogados y orgullosamente sinaloense. Por más de 21 meses somos el epicentro de la inseguridad, no solamente en el país, sino en el mundo. Solamente yo creo que nos superan los países de Arabia, Irán y hacia el otro lado, para el lado de Rusia, Ucrania. Pero la verdad que estamos viviendo la peor tragedia en la historia que ha vivido Sinaloa. Nosotros, desesperados los ciudadanos sinaloenses, hace algún tiempo hicimos una marcha, el 9 de septiembre del 2025, donde había más de 70,000 personas en un solo grito reclamando paz, reclamando tranquilidad, armonía, reclamando que se nos respeten nuestros derechos humanos. ¿Saben que en Sinaloa y en México, en Sinaloa establece el 144 de el cuarto bis de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, donde se dice de manera muy clara y contundente que los ciudadanos sinaloenses tenemos como derecho humano vivir en un estado libre de violencia. Todos los días se nos violentan esos derechos humanos. A raíz de esa marcha que muchas organizaciones hicimos con mucha valentía, a pesar de muchas amenazas, a pesar de muchos obstáculos, la gente sola acudió, ni un solo acarreado como recientemente lo hicieron en un informe
que nosotros le hemos denominado Narcofest, y que es un insulto para todos los ciudadanos lo que se hizo, sin ningún acarreado. Más de 60,000 personas marchamos por la principal avenida de la ciudad de Culiacán, aún expuestos a que pudieran dispararnos o atentar en contra de cualquiera. Hace poco hicimos un festejo por las órdenes de detención que giró una juez de distrito de Nueva York, en la que nosotros celebramos, pero fíjense, estuvimos a punto de ser atentados si es que no nos vamos, porque querían estallarnos un dron ahí. Hicimos una carne asada multitudinaria, tuvimos que irnos de ese lugar. Obviamente detectamos de quién venía todo esto. La gente tiene mucho temor en el estado de Sinaloa, y estos 21 meses de terror que hemos vivido, pues lo demuestran. Un gobierno que pactó con el narco, un gobierno que el mismo Rocha Moya, prácticamente ante 2 periodistas nacionales, y si me permiten los puedo mencionar, que es Carlos Loret de Mola y Salvador García, a ellos les reconoció en 2 entrevistas que él debía coordinarse con los poderes fácticos. Desde ahí, desde ese momento se integró a la delincuencia organizada, y desde ese momento se empezaron a gestar muchas cosas. La misma narrativa que nosotros hicimos en una denuncia penal que interpusimos el 17 de febrero ante la Fiscalía General de la República, sobre todo ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, en la que señalamos el principal delito, delincuencia organizada. Todo el relato que nosotros hicimos casualmente es similar al que el gobierno de Estados Unidos les imputó. Y ya lo vimos recientemente, donde la jueza dijo de manera clara y contundente que había pruebas abundantes, cuando pedían pruebas y pruebas y pruebas, pruebas abundantes. Nosotros siempre lo hemos advertido, que este narcogobierno que padecimos en Sinaloa ha sido motivo de arrebatarnos la paz, la tranquilidad y la armonía, y de violentarnos nuestros derechos humanos. Por eso nos atrevimos, aún con las amenazas que hemos recibido. Hemos cambiado totalmente nuestra vida cotidiana, precisamente porque tenemos temor que personajes que están ligados, que están vinculados a la delincuencia organizada, pues obviamente porque ya no sabemos. En Sinaloa existe todavía, no nada más con Rubén Rocha Moya, existe ahorita, porque la gobernadora actual pues es gente de Rubén Rocha Moya y del senador Enrique Insunza, quien también está siendo requerido por el gobierno de Estados Unidos. Ellos la mandan. Nosotros no queremos nada que tenga que ver con este narcogobierno, porque le vendieron su vida al diablo, y con ellas nos llevaron a todos los sinaloenses. Por eso nos hemos decidido, los ciudadanos sinaloenses, porque han solicitado otras organizaciones la desaparición de poderes en Sinaloa. Tal vez parezca una ilusión o una esperanza para nosotros, pero tenemos mucha confianza de que al momento de presentar esta solicitud, pues despierten los senadores y convoquen a una sesión extraordinaria para ver este tema especial, porque lo que estamos viviendo, como decía la senadora, los sinaloenses, es de terror. Lo que dio ella son cifras que provienen de la autoridad, pero hay cifras negras que rebasan estos números. A diario se priva a gente de la libertad, y resulta que va Omar García Harfuch a Sinaloa a cambiarnos las estadísticas. No, se han reducido 40%, miente porque se ha incrementado más del 100% las privaciones de la libertad. Entonces no los quieren meter a la lista de los homicidios, porque tal parece que a ellos les impacta mucho, pero a nosotros lo que menos nos interesa es que vayan y nos quieran ilusionar o que nos den cifras falsas, cuando la percepción ciudadana es de horror.
Es de horror lo que se está viviendo en Sinaloa, sobre todo Culiacán, Navolato y la zona sur del estado. Anuncian con bombo y platillo detención de personajes, pero ¿para qué? Si esto no disminuye nada. Anuncian los operativos, está minado Culiacán. Tú vas caminando a Culiacán y en cada cuadra hay 2 o 3 retenes. Y enfrente de ellos se dan las balaceras, enfrente de ellos queman los domicilios, enfrente de ellos se roban vehículos, enfrente de ellos asesinan. Entonces, ¿para qué nos sirve tanta militarización del Estado si no tenemos ningún beneficio? Solo lo que hacen de aquí del centro es tratar de querer engañar a la sociedad argumentando cifras falsas. A nosotros no nos interesa, queremos recuperar el estatus que tiene Sinaloa a nivel nacional y a nivel internacional. Somos el principal granero del país, somos los principales productores de hortalizas y somos los principales productores de mariscos en todo el país y en Latinoamérica. Y no es posible que todas esas actividades ahorita están casi en manos de los poderes fácticos, porque de todo cobran piso, en el mar cobran piso, en la agricultura cobran piso, en el comercio cobran piso, y la autoridad no hace absolutamente nada. La gente ya no aguanta esta situación, por eso, porque nosotros consideramos que la desaparición de poderes se tiene que dar en Sinaloa, porque tenemos un ejecutivo minado, que cogobierna con la delincuencia organizada, y tenemos un legislativo que también cogobierna con la delincuencia organizada. Entonces ellos fueron parte de esas elecciones donde hay muchos recursos de la delincuencia organizada. Entonces la gran mayoría de los diputados, por no decir que todos de Morena, pues recibieron recursos, los mismos recursos que recibieron los otros candidatos que contendieron junto con ellos del mismo partido, unos al Senado, otros a las diputaciones federales y otros a las diputaciones locales y las presidencias municipales. Todas las presidencias municipales, déjenme decirles que seguridad pública, obras públicas, tesorería, el agua potable, todo está en manos de la gente que los apoyó, y en el estado también. La obra pública de Sinaloa está en manos de los hijos de Rubén Rocha Moya. El 25 y hasta el 30% cobran para las personas que antes era diezmo, así se le conocía antes. El 25-30% cobran porque ellos controlan toda la obra en el estado. Es decir, el estado está minado de los narcotraficantes y ellos son los que mandan en el estado de Sinaloa. No es la gobernadora ni era Rubén Rocha Moya. Rocha Moya solamente se dedicó con ese poderío a atacar a sus adversarios. 3 presidentes municipales, lo desaforó con procedimientos express y con pruebas fabricadas. Luego entonces el asesinato de Héctor Melesio Cuen Ojeda con un montaje que hicieron en una gasolinera. Ahí en ese momento fue cuando levantaron al Mayo Zambada. Entonces hay muchos acontecimientos que estamos viviendo a lo largo y ancho de todo el estado de Sinaloa, y pues el turismo, la agricultura, la ganadería, la pesca, el comercio, todo está paralizado, y todavía nos pegan más los asuntos de sequía y todo eso por la cuestión de la inseguridad también. Entonces se juntan los dos fenómenos que nosotros consideramos un desastre para Sinaloa. Lo hemos señalado y desde este momento lo solicitamos. Sinaloa debe de declararse zona de desastre en materia de seguridad pública, porque ya nosotros no aguantamos un gobierno que esté coaligado, que esté cogobernando con los poderes fácticos. Por eso nos atrevimos, porque creemos, todavía creemos en los senadores, creemos que van a actuar con toda la escalada que se está viniendo de Estados Unidos, y aún no reconocen que estamos viviendo la peor tragedia de cogobierno entre quienes actualmente ostentan el poder y los propios narcotraficantes. No es posible. Niñas, niños, adolescentes, mujeres han sido asesinados y privados de su libertad también. Sinaloa está convertido en un cementerio gigantesco, porque son muchas fosas clandestinas las que dan. En la sierra todos los días se matan, como se matan en las colonias, y ni siquiera reportan
los cuerpos porque la gente tiene miedo de reportarlos. Hay un éxodo de ciudadanos sinaloenses, sobre todo de la capital de Sinaloa, donde han tenido que emigrar por miedo. Nos dan unas cifras que hay un 5%, que hay un 7%, pero yo puedo decirles a ustedes que hay más de 50,000 habitantes de Culiacán que se han salido porque no soportan la ola de violencia y que todavía persiste. No es cierto lo que dice la gobernadora ahorita, que la situación está mejorando, está peor que como empezó, porque todos los días se están matando, todos los días se están privando de la libertad. Casi 12,500 vehículos han sido despojados. Entonces ya prácticamente las agencias de vehículos están desapareciendo el comercio, la vida nocturna hace mucho que desapareció en Culiacán, tenemos 21 meses sin vida nocturna, entonces la situación está espantosa. Tal vez yo les pueda estar diciendo y ustedes se puedan imaginar, pero lo que estamos viviendo nosotros, eso es de terror porque no hallamos de quién cuidarnos. Como el gobierno y el narco son lo mismo, pues ya no sabemos de quién cuidarnos, ya no sabemos cómo circular por las calles de Sinaloa, porque la gente misma dice, de tales horas a tales horas voy a circular por esta avenida, de tales horas a tales horas voy a circular a otra ciudad, porque la gente se ha enseñado a autoprotegerse y no porque la autoridad nos garantice ese derecho constitucional que tenemos de la libertad. Nosotros, si tuviéramos libertad, pudiéramos desplazarnos por todas partes de Sinaloa, pero en estos momentos no podemos hacerlo. Por eso nos atrevimos y por eso también hace un ratito fuimos a la Fiscalía General de la República y ya nos dio una cita la titular de la mesa de terrorismo, acopio de armas y otros delitos ahí, porque turnaron a esa persona. Ni siquiera cuando le pregunté yo acerca de la carpeta, déjenme buscarla, ni siquiera la tenían en mente. Se trata de Rubén Rocha Moya, un exgobernador de Sinaloa y otros personajes. ¿Cómo va a ser posible? Y si la misma presidenta de la República dijo, nosotros no tenemos ninguna investigación, el propio secretario de Seguridad Pública lo dijo, no tenemos ninguna investigación. 2 investigaciones había, la carpeta en la que montaron el tema de Héctor Melesio Cuen Ojeda y esta carpeta del 17 de febrero que nosotros interpusimos ahí. Entonces es más que evidente que no quieren hacer absolutamente nada. Lo único que pedimos nosotros es que la presidenta cumpla con el Tratado Internacional de Extradición y ya se lleven a estos personajes y ya actúen en consecuencia el Senado de la República de las solicitudes que tienen de desaparición de poderes para que se limpie Sinaloa totalmente y volvamos a ser un estado pujante, un estado libre, que es lo más importante, un estado sin homicidios, sin desapariciones de personas, un estado en crecimiento. Eso es lo que anhelamos todos los sinaloenses, la paz, la tranquilidad y la armonía. Muchísimas gracias, estoy para cualquier pregunta. No sé, Julio, tú sí. Buenas tardes, mi nombre es Julio Alvarado, soy vicepresidente nacional de la Alianza Mexicana de Abogados. Creo que el presidente ya lo ha dicho todo. Nada más quiero informar que sí, en una de las mañaneras la presidenta de la República dijo que no había una denuncia en contra del gobernador. Cuando ella salió a hacer esa afirmación, nuestra denuncia ya estaba presentada. Lo que ocurre es que no la habían investigado. Y también han dicho que no hay ninguna investigación. Pues sí, no hay ninguna investigación, pues porque no investigan. El día de hoy nuestra intención es presentar una ampliación de la denuncia que ya tenemos en contra del senador con licencia, Enrique, el senador que todavía no tiene licencia, ya no sabemos si tiene licencia o no. En contra del senador Enrique Insunza Cázares y también en contra del alcalde con licencia en Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil. Estamos solicitando también, exhortando a la Fiscalía General de la República que inicie también con el procedimiento para desaforar al senador Enrique Insunza Cázares. La solicitud de declaración de desaparición de poderes encuentra su sustento precisamente
en la información que desde antes de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos estableciera en su acusación la forma en la que intervino el gobernador Rocha Moya y la forma en que los poderes fácticos y la delincuencia organizada intervino directamente para esa elección. Como consecuencia de eso, nosotros estamos solicitando la desaparición de poderes. El 2021 hubo unas elecciones concurrentes, ahí también se eligió al Poder Legislativo, al Congreso del Estado, a los legisladores. Hubo 24 legisladores que se eligieron en esas elecciones, en las que se cuestionó también el tema del gobernador Rubén Rocha Moya. Luego entonces, Poder Ejecutivo o Poder Legislativo, que son los que se busca que desaparezcan, son los que están altamente cuestionados, e insisto, antes de la información que el Departamento de Justicia había vertido sobre el particular, ya había información en ese sentido, solo que nunca se investigó al respecto. Muchísimas gracias. Yo nada más queremos agradecerle a la senadora, fue la única que nos atendió, ningún otro senador de Sinaloa se atrevió a acompañarnos aquí y lamento mucho, senadora, que haya salido, sabemos que recientemente dio a luz y la verdad nos da pena, pero un senador debe estar 24/24 para toda la gente y le agradecemos mucho. Nosotros no tenemos nada que ver con alguna cuestión partidista, nada, somos una organizaciones ciudadanas y que hemos recibido el apoyo de la senadora, porque ellos como senadores deben de atender a toda la ciudadanía. Lamentablemente no hemos encontrado espacios en otros senadores de Sinaloa, pues no lo vamos a pedir del más cuestionado del Senado de la República, que es Enrique Insunza Cázares, que cada vez que entraba a una reunión en la Secretaría General de Gobierno, cuando era secretario general de gobierno con abogados, no era una intimidación, era una amenaza, volteaba, no está Ricardo Beltrán aquí, porque si está Ricardo Beltrán aquí, me salgo de aquí. O sea, esas eran las expresiones que hacía un secretario general de gobierno. Desde ese momento nosotros nos sentíamos intimidados por él, porque era el poder tras el trono, era el vicegobernador de Sinaloa, con todas las facultades, obviamente, y ya la propia juez lo dice y lo dice claramente, que él era el contacto directo con los poderes fácticos. Salían de una reunión de gabinete de seguridad, no pasaba un minuto cuando pues ya todos lo sabían, los operativos que iba a haber en Sinaloa. Entonces, ¿cómo es posible que hayamos tenido funcionarios y que tengamos funcionarios así? Todavía los tenemos en Sinaloa. Todavía en Sinaloa gobierna Rubén Rocha Moya y gobierna Enrique Insunza, y es lo que no queremos, como decía mi compañero, como dice la senadora, que permanezcan en el poder los 24 diputados de Morena y aparte los pluris también y los federales. Pues obviamente todos recibieron recursos de los poderes fácticos, todos recibieron recursos de los poderes fácticos. Los candidatos a senadores, a diputados federales de Morena recibieron recursos de los poderes fácticos, por lo tanto no tienen obviamente ninguna solvencia, y todavía déjenme decirles que con aquel cinismo y con aquella desvergüenza andan haciendo actos de proselitismo, atentando contra la propia ley electoral con actos anticipados de campaña. ¿Dónde está el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Estatal Electoral de Sinaloa? Si es un dispendio el que traen, millones de recursos están gastando, está atestado de propaganda Sinaloa, insultando a la gente que está perdiendo la vida o de los familiares que lo están privando de la libertad. Es un insulto el que le están haciendo a Sinaloa, no les importa absolutamente nada. Es más, lo único que les interesa a ellos es seguir perpetuándose en el poder, pero no en favor de la gente, sino en favor de sus comodidades, en favor de los recursos que están obteniendo y en favor también de su participación en colaboración con los poderes fácticos. Eso es lo único que los mueve, y muy lamentable.
pero demasiado lamentable. Por eso nosotros ponemos un SOS urgente, pero urgente, para que Sinaloa regrese la paz y la tranquilidad. Y le digo a la presidenta de la República que sería la mejor decisión que hiciera, si es cierto que a ella lo único que le interesa es el pueblo, que se debe al pueblo, pues atienda al pueblo esta desgracia tan terrible que estamos padeciendo y que estamos viviendo en Sinaloa. Antes de finalizar, reiterar nuestra gratitud, senadora, por habernos recibido el día de hoy aquí en el Senado. Me parece muy importante destacar que no son solo el sector de los abogados quienes promueven esta solicitud. Esta solicitud se encuentra respaldada por la sociedad sinaloense, por los distintos sectores en Sinaloa, las organizaciones civiles, los empresarios, en fin, en ella lo suscriben, lo apoyan y lo firman los distintos sectores de la sociedad. Creo que esto es muy importante que se conozca, porque no es una ocurrencia de los abogados, de las organizaciones, por cierto, ha sido consensado, ellos saben que estamos aquí y también nosotros en este momento estamos representando a ese sector. Muchas gracias. Muy buenas tardes, senadora, para preguntarte y saludarte y también pues felicitarte por tu… Gracias. No, familia. Bueno, preguntarte primero, son 3 puntos, uno por uno te lo voy pidiendo. Dice la presidenta que a México no lo agarran como piñata y bla, 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 ¿no? Entonces, porque hay unos pedidos de extradición y demás, no sé si para que no lo agarren de piñata a México tendría que proceder a la desaparición de poderes, que es lo que está pidiendo el pueblo sinaloense. Esa sería mi primera pregunta. Bueno, primero decirte que todo ese discurso de soberanía que trae Morena es porque no saben ni qué decir. La verdad es que es un discurso ridículo lo que están diciendo, en lugar de enfrentar la situación, que es lo que estamos pidiendo las y los mexicanos, las y los sinaloenses, ¿no? Creo que es un discurso que a ellos le funcionan, pero que nadie le cree. Es una vergüenza, por ejemplo, lo que se gastó para hacer las movilizaciones, para nada más darle el discurso a ella y salir en la mañana a decir, vean, ahí están las plazas públicas, cuando todos sabemos, vimos los camiones, las movilizaciones, y cuando esos recursos en Sinaloa deberían de estarlos aplicando a nuestros productores, a los pescadores, o ahorita que hay una crisis con unos recibos de la luz porque llegó carísimo el pago casi al triple, deberían de estar en esos recursos mejor implementándolos. Entonces, otra, es ponerse, como dice en el Guarache, antes de espinarse, su discurso de vienen por unos y vendrán por más, porque ella sabe perfectamente, no es el único narcogobernador, vienen por otros y vienen por más legisladores. Entonces, solamente, insisto, es un discurso, es su narrativa, pero que nadie les cree, insisto. Ella debería de estar actuando, ella debería de estarle respondiendo al pueblo de Sinaloa. Eso es lo único que tendría que estar haciendo. Ojalá hubiera ido y se hubieran hecho esos mítines cuando hacían las marchas de la sociedad civil a exigir la paz. ¿Por qué no hicieron lo mismo? No, al contrario, lo único que hicieron intentar minimizarlas, querer decir que eran unos pocos, porque eso decía el Rocho, son unos cuantos ahí gritando, como burlándose de la gente. Entonces, es una vergüenza, la verdad, que saquen ese tipo de discursos, que nadie les cree. Pero el asunto es que estas denuncias que vienen a hacer hoy con la barra de abogados, debería de decirle a la presidenta que les diga a sus senadores que por supuesto la desaparición de poderes para que pues, simplemente se mejore un poco, porque si la violencia no para. Es una cuestión de voluntad de la presidenta. Aquí, con una llamada, se les puede marcar a sus senadores de Morena y aprobarse la desaparición de poderes. Es una cuestión de voluntad, porque sabemos que no tenemos los votos en la oposición. Entonces, si ella quiera, es una oportunidad, y también es una oportunidad para las y los senadores de Morena, propiamente tomar un poquito de verdad de conciencia de la situación que se está viviendo, porque es insostenible. No tienen cómo defenderse. Si ya no tienen cómo defenderse y querer decir que es mentira, bueno, que actúen. Y estoy segura que muchos se lo van a tomar a bien. Y bueno, la otra es, aquí hay un senador que se llama Insunza, no viene a trabajar, se debería de estar
exigiendo, pagando, pidiendo una licencia indefinida, porque por 10 horas no fue una burla. También es una cuestión de voluntad, incluso de la misma presidenta. Yo creo que si le hace una llamadita al senador y le dice, estás estorbando, porque es insostenible su imagen y todo lo que se dice, no solamente narcogobernador, sino de muchísimas cosas, podrían perfectamente, si no dice la presidenta, también el coordinador. Pero la verdad es que tienen más tiempo para defender a un senador como él, a defender a Rocha, más tiempo le dedican a eso que a actuar para que regrese la paz al Estado. Y mi tercera y final, ayer compareció el general Mérida y le dijo a la juez que hay suficientes pruebas y además que viene una ola. ¿Eso no es suficiente para que la presidenta ya opte por extraditarlo? Totalmente es para que opte para extraditarlo, pero en lugar de eso prefirió hacer un evento con gran desperdicio de recursos públicos este domingo en todas las plazas, como dice ella en un mensaje para defender a Rocha Moya. Eso es lo que hizo con ese discurso. Lo único, de verdad que es una vergüenza cuando deberían de estar nada más actuando. De verdad es que todo mundo, sobre todo en Sinaloa, se lo vamos a tomar bien a la presidenta, si actúa por el bien de Sinaloa. Mayolo López, Grupo Reforma. Gracias, abogado. Un favor, ¿nos puede detallar muy sucintamente cuál es el sustento de la petición de la desaparición de poderes? Y segundo, para la senadora, ¿mantienes tu aspiración de buscar la candidatura del PRI al gobierno de Sinaloa? ¿Qué mayor sustento que el horror y el terror que estamos viviendo? Que el cogobierno que existe en Sinaloa con el narcotráfico y los poderes fácticos, que todos los diputados atiendan únicamente lo que les dictan los poderes fácticos. ¿Para qué queremos diputados? ¿Para qué queremos un Congreso del Estado que esté supeditado a la orden de los poderes fácticos? ¿O para qué queremos un Ejecutivo que esté supeditado a las órdenes de los poderes fácticos? No queremos un cogobierno, por eso queremos una limpia en Sinaloa total, y la única solución que hay ahorita es la desaparición del poderes. Y ese sustento, obviamente en todas las violaciones a derechos humanos, se nos está violentando el más preciado, que es el vivir en un estado libre de violencia, vivir en paz. Entonces, ese es el sustento en la narrativa que nosotros hacemos, por supuesto, y en base a todo lo que se ha vivido en Sinaloa, en base al compromiso y al acuerdo que hizo Rubén Rocha Moya con los poderes fácticos, en base también a cómo venía gobernando, en base a que la obra, gran parte de la obra del Estado de Sinaloa, se la llevan empresas de los propios poderes fácticos. Entonces, todo está, municipios, el propio Ejecutivo Estatal y el Congreso del Estado, pues está coaligado a los poderes fácticos, y esa es la principal preocupación, porque sí, pueden poner una gobernadora interina, pueden poner uno sustituto, y no nos resuelve absolutamente nada, porque simple y sencillamente están mandatados por el propio Rubén Rocha Moya y por Enrique Insunza, que es el principal diablito del terror de Sinaloa. Porque además hay evidencia de que el crimen organizado operó en esa elección. Porque además hay evidencia de que el crimen organizado operó en esa elección, y que fue el crimen organizado, porque a través de esa operación el gobernador se ungió como tal, y también el poder legislativo. Evidencias, pues hubo distintas denuncias. El diputado Mario Zamora del PRI, hubo funcionarios de casillas del partido, no del instituto, del partido, que fueron levantados, que sus familias fueron amedrentadas por el crimen organizado. Operaron para que el gobernador llegara en esa elección. Creo que eso sería suficiente, pues, para la desaparición de poderes. Es el Ejecutivo y el Legislativo. Y bueno, sobre ese tema,
Miren, yo creo que se adelantaron tanto los tiempos porque incluso en Sinaloa Morena está usando el tema de la elección del 27 para dejar de hablar de las víctimas. Estoy enfocada, siendo senadora, que lo más importante en este momento es seguir hablando y traer a la mesa todo el tema de Sinaloa, lo que se vive, las víctimas, los homicidios, los desaparecidos, y creo que eso es lo importante. Hay que esperar los tiempos electorales, creo que es lo más importante. No quiero hacer lo mismo que están haciendo en Morena, que es adelantar, usar los recursos, usar su sueldo en lugar de ayudar a la gente para hacer campañas y actos anticipados de campaña. Lo único que sí te digo es que en el PRI seguimos, pero en la construcción de una gran alianza. En Sinaloa se necesita una alianza, porque sí creo que la gran oportunidad que tiene Sinaloa es quitar a los narcopolíticos en el gobierno. Necesitamos políticos decentes, con valores, que realmente nos representen y que se pongan a trabajar y que lleve una mano dura, no cómplices de los delincuentes, y estar anunciando o anticipándose a esos tiempos de la elección. Pues imagínate de cuenta que decir, no, es que alguien dice, yo quiero, pero quiero la alianza. No, mejor formemos la alianza y que el partido que tenga a la mujer o al hombre más competitivo sea el que nos represente y que vayamos juntos. Eso sí es lo más importante. Gracias. Pues no teníamos más preguntas registradas. Bueno, yo nada más tengo un comentario. La presidenta de la República invoca mucho la soberanía. Pues que no se meta con Colombia, que no se meta con Bolivia, que no se meta con Cuba, que no se meta con otros países. Nosotros, ¿sabes dónde queremos que se meta? Aquí en México, a imponer el orden. Aquí en México queremos ver a una presidenta convertida en jefa de Estado, no en jefa de un partido político. Eso es lo que queremos los mexicanos, que realmente ella nos represente, porque si ella reclama que Estados Unidos interviene o que otros países intervienen, pues tal vez intervenga porque hay tratados internacionales. Tal vez la señora no los conozca bien, pero creo que sus asesores le están fallando. Hay tratados internacionales que nosotros los hemos invocado, y el hecho de que nosotros invoquemos al gobierno de Estados Unidos o a otros países que vengan a ayudarnos a lo que el gobierno no puede controlar, pues no significa que estemos violentando la soberanía. Los tratados internacionales para eso son, y nosotros le pedimos a la presidenta de la República que los respete, que los acate y que los cumpla.